serie sobre los salmos. Como leímos, estamos en el Salmo 46, un salmo que no puedo evitar ser conmovido por él cada vez que lo leo. Es un salmo que nos recuerda cuánta estabilidad, cuánta firmeza, cuánta seguridad podemos tener en nuestro Dios. Un salmo que comienza con lo que en otras oportunidades suelo llamar es el 9:11 de Dios. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Qué importante no es solo leer esto y conocerlo, sino creerlo, ¿verdad? Porque de esa manera, y solo de esa manera, podemos enfrentar la debilidad personal. Así hemos titulado el mensaje de esta mañana, enfrentando la debilidad personal. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque ella es viva, es eficaz. Como tu palabra es poderosa, habla en nuestras vidas, Señor. Que tu Espíritu nos guíe a toda verdad. Danos claridad para comprender esas verdades y un corazón humilde para obedecerlas. En el nombre de tu amado Hijo. Amén. Mire, no importa cuánto lo neguemos, ni cuánto intentemos fingir, no importa cuánto lo enmascaremos, no importa cuánto intentemos ignorarlo, pero la verdad persiste. Somos criaturas débiles e inadecuadas. Somos pecadores y caemos. Tendemos a enfermarnos. Somos débiles, sufrimos, somos mortales y por ende morimos. La presión a causa del tumulto nos asusta desde afuera y del tumulto interno. La ansiedad nos da úlcera, la gente nos intimida, la crítica nos afecta, la enfermedad nos asusta. La muerte nos persigue. Y esto explica por qué Job se quejaba diciendo lo que leemos en el capítulo 14, verso 1. El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. Y en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, en el verso 23, dice la palabra, y no solo ella, hablando de la creación, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros mismos, o sea, también gemimos dentro de nosotros, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Somos un saco de hueso y polvo, llenos de debilidades, demasiadas debilidades para ser contadas. Ahora es un cuadro no muy grato a nuestros ojos, pero es lo que somos. Entonces surge la gran pregunta: ¿cómo podemos seguir adelante siendo tan frágiles? Necesitamos grandes dosis de este Salmo 46. Es un salmo que trae esperanza. Es un salmo diseñado para aquellos que luchan con su debilidad personal. En fin, es para todos. Martín Lutero se llenó de valor leyendo este salmo y luego compuso el hermoso himno Castillo fuerte en nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en todo trance agudo. Al igual que muchos salmos, el versículo 1 nos presenta el tema. Dios es nuestra única fuente inmediata de fortaleza cuando nos encontramos en una situación complicada. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Esto es solo para aquellos que le conocen.
Esto es solo para aquellos en los cuales Dios no es una simple idea, un concepto, sino una persona real a quien han conocido y en consecuencia pueden disfrutar de su amparo y fortaleza y de su auxilio pronto en medio de cualquier necesidad. Ahora, aquellos que no conocen al Señor están en problemas serios, porque también son golpeados, enfrentan tribulaciones, lloran, siguen siendo frágiles y no hay en ellos fuente de fortaleza. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. La palabra traducida tribulaciones que vemos en la mayoría de las versiones de la Biblia proviene de un verbo hebreo que significa estar restringido, atado o en una situación angosta. Esto me hace recordar algunas expresiones que solemos usar muy comúnmente. Por ejemplo, estamos en aprieto, tenemos un enredo, estamos entre la espada y la pared. Creo que todos hemos usado expresiones como esta para expresar las dificultades que vivimos. El salmista declara que Dios está presente en cualquier situación y más aún cuando somos débiles. Así que hay realmente sabiduría en reconocernos como tal. El apóstol Pablo escribió en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, verso 9, donde relata su experiencia de un aguijón en la carne que estaba dándole problemas. Y había orado 3 veces para que Dios lo quitara de él, y Dios le responde de esta manera: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y dice Pablo: por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amados, el secreto está en Dios. Reconocer que somos débiles es sabio, porque nos lleva a depender de Él. En el libro de Hebreos, en el capítulo 11, versos 33 y 34, leemos lo siguiente. Hebreos 11, 33 y 34, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, gracias a la fe en el Dios bendito que nos llena de fortaleza. Ahora, el autor de este salmo muy probablemente era un sacerdote, un hombre letrado, un hombre muy familiarizado con la historia de Israel, y sabía que el pueblo no siempre había seguido un sendero llano. Enfrentaba continuamente peligros de ejércitos extranjeros, así como peligros internos. Consecuentemente, el salmista se percata de la ayuda, o sea, busca la ayuda en Dios, en su Dios todopoderoso. Los siguientes versículos de este salmo sirven para desarrollar el tema de la omnipotencia de Dios. Un Dios que, como es omnipotente, es trascendentalmente estable. Qué bueno es saber eso, que cuando todo se sacude, Dios no. Que cuando somos inestables, Él es estable y no hay que temer. Cuando todo a nuestro alrededor se desplome, Dios no. Y aquí menciona 3 descripciones de situaciones graves, extremas, y luego muestra la reacción correcta. La única manera de enfrentar esas situaciones extremas es creyendo la verdad del verso 1, que Dios es nuestro amparo y fortaleza,
nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Primera situación, la naturaleza en caos. Reacción, no temeremos. Verso 2. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. En estos dos versículos el salmista nos presenta algunas escalofriantes escenas de la vida. Diría una de las más escalofriantes. En este caso el autor imagina los desastres naturales tan extremos que desafían la imaginación. Usted como yo hemos visto las escenas en la televisión o en el internet cuando ocurre un desastre natural, un terremoto, un huracán, un tornado. Todas esas escenas nos oprimen el corazón y nos recuerdan que somos frágiles y cuánto temor sentimos cuando estamos en el centro de ese desastre. Yo no sé usted, pero ustedes saben que yo tengo una relación muy distante con los truenos. Si usted me pregunta, no sé por qué. Quizás un trauma de la infancia, pero nada más que yo veo el centelleo, lo que tengo deseos es de correr y meterme debajo de la cama. A veces me ha pasado predicando, pero ahí tengo que hacer de tripas corazón. Aquí menciona varios ejemplos. Aunque la tierra sea removida, sabemos que la tierra es normalmente estable, a menos que ocurran circunstancias muy extremas como los terremotos, los deslaves o las erupciones volcánicas. Aunque los montes se traspasen al corazón del mar, en la literatura hebrea no había nada más inconmovible que un monte o una montaña. Eran símbolos de estabilidad. Para un hebreo, el hecho de que un monte cayera al mar era algo parecido al fin del mundo. Aunque la tierra sea removida, aunque los montes se traspasen al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Repito, en el pensamiento antiguo, los montes eran símbolos de estabilidad. El océano representaba un misterio impenetrable y también era usado en ocasiones como una metáfora de oscuridad y muerte. Para el autor, este sacerdote, un mundo donde un monte, una montaña como inconmovible, tiene miedo de que el mar la consuma, es un mundo terrible. Aquellas personas que han vivido en lugares con movimiento sísmico conocen muy bien estos escenarios, y por mucho que usted y yo nos impresionemos viendo las imágenes, no es lo mismo estar allí. Piensen en los huracanes. No comienza a formarse, ya empezamos a hacer preparativos. Si pudiéramos construir un búnker en el patio de nuestra casa y meternos allí, lo haríamos. Imagínense los terremotos. Hay personas que viven en zonas donde constantemente están esperando deslaves, terremotos, movimientos masivos de las placas tectónicas. Este tipo de desastres causa mucho temor a los habitantes de las zonas. Cualquiera que ha experimentado alguna de estas situaciones comprende los temores del salmista. El salmista se siente débil e impotente. Nosotros también. Cuando estamos en el centro de uno de estos escenarios, todo se nos muestra
recordándonos cuán frágiles somos. La tierra se mueve, sus posesiones instantáneamente se vuelven insignificantes y la vida se vuelve muy insegura. ¿No han visto cómo las personas de la noche a la mañana lo pierden todo? Y se ponen a llorar allí ante los escombros de lo que fue su casa y junto a lo que sepultó ese desastre. Algunos tienen que llorar porque el desastre alcanzó más allá de sus propiedades. Alcanzó una persona que amaba, un hijo, una hija, un padre, un abuelo, un vecino con el que se relacionaba. Y no pudieron hacer nada para impedirlo, porque a pesar de la arrogancia con la que nos llenamos muchas veces, creyéndonos que somos los capitanes de nuestro destino, una especie de versión de Dios se nos recuerda que no somos como tal, que somos polvo, que somos frágiles, y por la única razón que ocupamos un espacio hoy en esta tierra consumiendo oxígeno es porque Dios nos tiene aquí, solo por Él. Y esté seguro que cuando Él termine que se acabó su tiempo, dice la Biblia, volamos, porque la vida pasa pronto y volamos. Sin embargo, miren la reacción del salmista. No importa lo que nos esté ocurriendo, no temeremos. No temeremos. ¡Qué tremendo! ¿Por qué? ¿Cómo puede alguien decir esto en una situación semejante? El secreto está en el verso 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Si usted no conoce a Dios de verdad, si no es Dios para usted su Padre, el Salvador que envió a su Hijo, en medio de las sacudidas de la vida, ¿qué hace? ¿Qué hace la gente cuando la vida se le derrumba y están sin Cristo? Usted lo ha visto, lo vemos constantemente. Intentan olvidar con las drogas, el alcohol. Otros se suicidan. Otros le dan suficiente trabajo a los hospitales psiquiátricos o psicológicos, a los psicólogos, atendiéndose, tratando de calmarse, porque buscan ese amparo y esa fortaleza en el lugar equivocado. Buscan ese auxilio donde no puede venir. Y es trágico porque hemos sido diseñados de esta manera, sentimos necesidad de Dios y como seres humanos pecadores necesitamos un amparo, necesitamos una fortaleza, necesitamos auxilio. Lo necesitamos los cristianos y aquellos que no son cristianos. Todo individuo tiene estas necesidades, lo que tristemente la buscan de manera equivocada. Hay mucha gente que cree que no necesita de Dios mientras todo está bien. No, yo no necesito a Dios. ¿Para qué? Si tengo dinero, si tengo salud, las cosas me marchan bien. La vida no siempre es así. Hay momentos en que las cosas se complican. Llegan los problemas y llegan para quedarse. Y es entonces cuando la gente, de la única manera que mira al cielo, quieren que Dios los saque del apuro. Están expresando la gran necesidad que tienen. Pero el punto es que el Dios, creador de los cielos y de la tierra, el Dios verdadero, el único y sabio Dios, no es alguien a quien podemos usar. Es alguien a quien tenemos que amar. Porque Él nos amó primero, Él envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. Él nos ofreció esperanza cuando no teníamos ninguna. Por eso el salmista podía decir, no temeremos. Dios es más grande que cualquier peligro que tú y yo podamos enfrentar.
¿por qué entonces temer? Quiero que leamos lo que dice el Salmo 73, verso 26. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Nuestra carne y nuestro corazón desmaya, desfallece, pero Dios es roca firme. En el Salmo 28, verso 7, dice la palabra de Dios: Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico te alabaré. No tiene sentido que yo diga este salmo de esta manera. Jehová es la fortaleza y el escudo de mi hermano en Cristo, o de mi vecino, o de mi papá, o de mi abuelo. Tú no puedes vivir con la fe de otra persona. Tú tienes que vivir con la propia fe que Dios te da como resultado de una relación con Él, una relación personal, una relación salvadora. Y entonces así, solo así eres capaz o serás capaz de decir: Jehová es mi fortaleza y mi escudo. Y entonces en Él confió mi corazón y fui ayudado, porque el Dios que nosotros tenemos jamás, escuche bien, jamás nos abandona. Por eso le adoramos, por eso el gozo llena nuestras almas, por eso cantamos a su nombre. Dice la palabra en el Salmo 40, verso 17. Leamos allí lo que dice la Biblia. Salmo 40, verso 17. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Él piensa en ti. No importa tu problema, Él piensa en ti. Por un momento reflexiona lo que esto quiere decir. Estamos en los pensamientos de Dios. Y que alguien esté en los pensamientos de otra persona está diciendo que es importante para esa persona. Tú y yo estamos en los pensamientos de Dios. Somos importantes para Él. ¿Lo duda? Miren, hace un momento me escucharon decir, y algunos puede que hayan fruncido el ceño. No me gusta lo que está diciendo el pastor. Me dijo que era un saco de hueso y de polvo, que somos frágiles, que tenemos... Eso es lo que enseña la Biblia. Pero eso no significa que no valemos. Eso significa que no nos hemos mareado con ese concepto que el mundo trata de impregnar en nosotros, de que valemos tanto que no necesitamos a Dios. Tú y yo valemos porque somos producto de la creación de Dios. Tú y yo valemos porque Él, piénsalo, Él mandó a su Hijo a morir por ti. No lo puedes entender, la verdad, yo tampoco. Pero sé que lo hizo y lo creo. ¿Cómo no vamos a importarle a Dios si fue a tal extremo? Él piensa en mí, mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Situación número 2. Regresamos al Salmo 46. Jerusalén bajo ataque. Reacción: no seremos conmovidos. Dice la palabra en el verso, leímos allí el verso 2 y 3, dice el verso 4: del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio Él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Miren el énfasis en ¿dónde está? En Dios, y en que Él está con nosotros. La reacción del salmista acerca de los sentimientos de debilidad personal continúa. Y ahora hay un nuevo escenario que nos llama a tomar una nueva resolución. ¿Cuál es el tema? El verso 4 lo dice: la ciudad de Dios. Esto es una referencia a la ciudad amada por los judíos, Jerusalén. Un vistazo breve a este verso nos muestra que la ciudad está bajo ataque. Las naciones y los reinos se han levantado contra la capital de Israel. Han avasallado sus muros,
Sin embargo, el autor dice, no seremos conmovidos. La razón es porque dice la primera parte del verso 5, Dios está en medio de ella. Verso 7, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Jerusalén era una ciudad bien protegida. Se encontraba en la cima de una montaña, rodeada por un terreno difícil y resguardada por muros altos y gruesos. Con el tiempo otros reyes crearon la forma de suplir agua a la ciudad de tal forma que pudieran enfrentar el asedio enemigo. Sin embargo, el autor no consideraba que esas estructuras, que los soldados eran la fuente de seguridad. Cuando él se sentía impotente, él miraba más allá de la protección física y se consolaba en la presencia de Dios. El mérito era para la presencia del Omnipotente. No, tú no estás guardado porque tengas un sistema de seguridad en tu casa, con alarmas, con cámaras, ni siquiera porque puedas tener un arma en tu casa, o porque afuera esté la patrulla dando vueltas constantemente. Ah, no, este es un país bien protegido, la policía está allí. Nunca confíes en el brazo de la carne. Sin importar la protección que podamos tener humanamente, nuestra protección depende de Dios. Ustedes recuerdan la historia que se cuenta en Mateo, en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, del 35 al 41, cuando Jesús y sus discípulos cruzaron el mar de Galilea. De pronto les sorprende una tormenta. Llegaron a temer por sus vidas. Piense qué clase de tormenta debe haber sido cuando aquellos hombres acostumbrados al mar, y que no era la primera vez que se montaban en una embarcación, temieron por su vida. Manifestaron cuán débiles eran. Llegaron a despertar a Jesús y le preguntaron, ¿cómo puedes dormir? Mira, estamos a punto de perecer. Y dice la palabra que Él calmó los vientos y el mar, y después los reprende a ellos por su falta de fe. Se iba a hundir la barca. ¿Cómo es posible que aquellos hombres tuvieran a Dios en la barca y tuvieran miedo? Yo tengo mucho temor a los truenos, pero no importa que sea una especie de monte Sinaí donde aquel monte temblaba y los truenos. Puedo estar allí mismo y estar tranquilo sabiendo que Dios está allí. Si yo sé que Dios está allí, si en la barca está Dios, entonces ¿cuál es el temor? Yo entiendo que la gente tema cuando en la embarcación no está Dios. Pero cuando tú estás seguro que es Dios quien está allí, entonces la barca jamás se iba a hundir si Dios estaba allí. Y este es el secreto: no somos conmovidos porque Dios está con nosotros. Conmovido significa literalmente sacudirse. En la mayoría de los países hispanos se utiliza la frase una sacudida, algo que sería muy propio para el verso 5. Y la aplicación práctica es esta: si Dios está conmigo, no tengo ninguna razón para sentirme sacudido. Yo sé que hay cosas que nos sacuden, y es fácil hablar de ellas desde aquí. Hoy, en que estamos en la comodidad de este templo, con aire acondicionado, con todas las cosas que quisiéramos tener humanamente para adorar a Dios, las tenemos. Pero tenemos que salir de aquí. Ya entonces no nos sentimos tan seguros cuando estamos en un hospital. Por cierto, ahorita hablaba de mis temores. Los hospitales son otros. No quiere decir que no vaya a ver a los enfermos. Cuando yo voy a ver a otro enfermo, voy muy bien. No, yo oro por él y todo está bien. Pero si tengo que ir yo a verme a mí, a veces la gente me dice, pastor, eso es miedo. Bueno, una fobia, no sé, no puedo controlar.
Sin embargo, cuando tuve que operarme, o me operaron, Dios venció todos mis temores. Pero es muy fácil desde este ambiente. Pero cuando usted está en un hospital y no fue a visitar a un hermanito, sino que tuvo que ir porque tenía un problema, algo en su interior le decía que el problema era serio, y fue, se hizo una prueba, el médico lo llamó para darle el resultado y ahora le van a dar el resultado. Y aquel señor con lentes grandes, su pelo canoso, indicando que es una persona con experiencia, que no está divagando, lo mira a los ojos y sin pensarlo mucho le dice: usted tiene cáncer. No me diga que usted no se siente sacudido en ese momento. Podemos usar la palabra shock. Quedamos en shock, tratando de procesar lo que nos está diciendo. Usted se tuvo que haber equivocado. ¿Me está hablando a mí? ¿Se refiere a mí? ¿Usted está seguro? Sí tiene cáncer. Y si quiere complicar las cosas, el médico le dice: y lo que tiene son 6 meses de vida. Usted siente que se marea. La presión se le dispara. Por muy cristiano que usted sea, en ese momento pasa un mal rato. Después encontramos la estabilidad, ¿verdad? Cuando nos ponemos a pensar: bueno, Señor, la razón por la que estoy aquí eres tú. A veces no se trata tanto de la sacudida que recibimos. A veces sucede que la sacudida es en personas que amamos. Ahora me viene a la mente el caso cuando me avisaron que mi madre tenía cáncer. Y todo fue por un examen que le hicieron. El vientre lo tenía lleno de líquido y el médico que la examinó me dijo: Miguel, como hombre cristiano, probablemente tu mamá tenga cáncer y está en una fase bien avanzada. Ustedes me han oído decir muchas veces que yo pensaba humanamente: no creo que voy a aguantar la muerte de mi madre. Veía a otras personas que se les morían sus padres y yo decía: yo no sé cómo puede. Y es verdad, no creo que hubiera podido humanamente. Dios me dio gracia, porque su poder se perfecciona en mi debilidad. Si la sacudida es afuera o es adentro, el secreto está en quién está morando. ¿Quién está morando en tu vida? La Biblia dice en el libro de Isaías, en el capítulo 43, verso 2: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarán, ni la llama arderá. Y fíjense que él no dice si pasas. ¿Cuándo? Lo da por sentado. Vas a pasar por las aguas, vas a tener que pasar por el fuego. Esta vida no es lo mejor. No es que no nos guste la vida, me gusta vivir, hay que disfrutarla, es un don de Dios. Pero no es lo mejor. Lo mejor está por venir. Aquí estamos de paso. Un día tenemos que irnos. Muchas veces hemos orado y hemos dicho: Señor, tengo este problema. A veces por cualquier cosa simple oramos y Dios nos saca del apuro. Pero piense por un momento si Dios siempre fuera a decir sí a nuestras oraciones. Nunca nos fuéramos a morir. Porque aquí nadie quiere morirse. Aunque sabemos a dónde vamos y con quién vamos, esperamos el tiempo de Dios. Y si lo puede tardar un poquito más, y si nos sorprende el rapto, mejor todavía. Vamos para el cielo sin ver muerte. Pero es que Él es el soberano, no nosotros. Qué bueno es cuando llega el fuego, las aguas, no nos van a negar. Dice el Señor: no te vas a hundir. No te vas a hundir.
En primer lugar, no importa lo que ocurra alrededor de ti en la naturaleza, no temas. No importa lo que ocurra en la ciudad, en tu propia vida, no vas a ser sacudido. La tercera situación, el campo de batalla después de una guerra. Reacción, la pelea no es nuestra. Dice el verso 8 al 11. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, quiebra el arco, corta la lanza, quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. La batalla interna del salmista en contra de la debilidad personal que se registra en el Salmo 46 termina en tregua. Él toma una decisión crítica. Necesitó toda la fe que podía ejercer para dejarle la batalla al Señor. Pero ahora una vez más el escenario cambia. Los muros de la ciudad ya no están sitiados. Y ahora es el momento cuando el autor le da un vistazo al campo de batalla. Él nos invita a ver los recuerdos mudos de una guerra. Un terreno lleno de escombros y restos humanos. Carros destruidos, carrozas destruidas, quemadas y oxidadas. Polvos y desechos cubren los arcos rotos y las lanzas partidas. La guerra misma ha sido diseminada. Este salmo describe un escenario similar a la Segunda Guerra Mundial. Las playas de Normandía, las ciudades de Berlín e Hiroshima, Okinawa, tanques oxidados, botes hundidos, refugios de concreto, muerte por todas partes. Y un silencio llena el lugar. Es como si Dios dijera: basta, ya basta. Porque cuando Dios actúa, lo hace completamente. Miren lo que dice el verso 10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Esto es un desafío. Es un reto que Dios pone delante de nosotros. Y comienza con estad quietos, o sea, estén quietos. Viene de un verbo imperativo hebreo que significa descansar o detenerse. Es como si Dios dijera: para, detente. Miren, he observado que la mayoría de las personas que lee este versículo lo hacen con un tono suave, como si fuera una invitación serena a disfrutar de la comunión con Dios. Pero saben, en realidad esto es una reprensión. Algunos eruditos dicen que esta frase va dirigida a aquellas naciones que atacan al pueblo del pacto de Dios. Otros dicen que Dios está reprendiendo a los hebreos por su falta de confianza en Él. Yo creo que ambas cosas son sumamente probables. Creo que el autor muestra al Señor como un padre molesto que interviene para detener el pleito entre hermanos. Y aunque Él está enojado con las naciones que están peleando contra Israel, también está igualmente enojado por la violencia de su pueblo. Y ha preferido volverse, el pueblo que ha preferido volverse a las armas en vez de tener una confianza total y plena en Dios. Hay una sugerencia sutil de que estos intentos agresivos de defenderse solo empeoran las cosas. ¿No le parece esto familiar? Tú y yo hemos estado en batallas y muchas veces hemos tenido que observar el resultado: desolación, muerte, porque hemos ido a la batalla y en lugar de dejar que Él pelee, hemos sido nosotros los que hemos peleado. Y escuche bien, las batallas que tú y yo tomamos y no se las dejamos a Dios, nunca van a terminar bien. Jamás. Algunos de nosotros nos creemos tan capaces que no necesitamos a Dios. ¿Para qué? ¿Para qué va a pelear Él si yo puedo pelear? Cuidado. Nunca termina bien. Nunca. Porque muchas veces esas batallas son el resultado de nuestra excesiva autoconfianza. Nos creemos tan independientes que no necesitamos a Dios. La Biblia nos llama a descansar en Él.
Muchos pasajes de la Biblia nos enseñan esto. En el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 32, verso 8. Segundo libro de Crónicas 32, 8. Dice la Biblia: con él, estas son palabras de Ezequiel aquí, ante el ataque de Sennacherib, Ezequías. Son palabras de Ezequías. Dice: con él está el brazo de la carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. No hay brazo de la carne que pueda ofrecer la seguridad que Dios solo puede ofrecer. En Éxodo capítulo 14, verso 14, dice la palabra de nuestro Dios: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Significa que no vamos a hacer nada? Bueno, en muchos casos lo mejor que hacemos es no hacer nada. Si tenemos que hacer algo, Dios nos lo revelará. Pero tenemos que recordar que aunque estemos andando en obediencia, la pelea es de Él. Deja de creer que puedes resolver tus problemas sin Dios. Deja de pelear batallas incorrectas. Muchas veces formamos una tormenta en un vaso de agua. Muchas veces nosotros mismos nos creamos la batalla. El problema no es verse en batallas. El problema es no aprender de ellas. No hay accidente en nuestra vida. Pastor, ¿cómo va a decir eso? Si he tenido una semana de perro. Bueno, todos hemos tenido esos días de perro. ¿Cómo me va a decir que Dios estuvo allí? Sí, Dios estuvo, Él permitió eso. Y Dios no desperdicia experiencias. Algo te ha estado tratando de enseñar. La pregunta es: ¿has aprendido? Usted puede hacer que el estado de necedad sea temporal, pero si no aprende, serás un necio siempre. Dice la Biblia que aquel que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. Dios te va a responder la pregunta si la haces de manera correcta. No es: Señor, ¿por qué permitiste esto? Sino: Señor, ¿qué estás tratando de enseñarme? Dios va a definir lo que te está diciendo. Señor, ya aprendí. Aprendí, Señor. Y tú sabes que es verdad. Ahora te pido: sácame de esta situación. Pelea tú mi batalla. Tú sabes que esta situación me intimida. Esa persona me está haciendo la vida un yogur. Me pongo a orar y me viene el rostro de mi enemigo. Y la oración se estanca porque comienzo a sentir deseos de orar para que tú te lo lleves. Y esto me está haciendo daño, Señor. Y créeme, hermano, si usted ora con total transparencia, Dios va a pelear tus batallas. Y escucha esto: yo no he conocido una sola batalla que Dios haya peleado y que haya perdido. Porque Dios siempre gana. Ahora estás viviendo una derrota, no le eches la culpa a Dios. Es que tú quisiste pelear. Y pelear sin Dios. La mejor preparación para la batalla es descansar en Dios. Dice la palabra: echa sobre Jehová tu carga. Échala. Dios te va a dar la victoria. Si no buscas a Dios, vas a tener que recoger las consecuencias de tu decisión. Al final vas a andar por un campo triste, desolado, lleno de muerte. Y cada escombro que mires te va a recordar: este ha sido el resultado de mi mala decisión, de no haber confiado en Dios. Ahora, te tengo una palabra de aliento. Nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto. Si estás en el campo de batalla y ya la peleaste, y como la peleaste, la regaste, ahora pídele a Dios que te ayude
a lidiar con todo el desastre. ¿Y saben qué? Él lo hará. Muchas veces nos ayuda a lidiar con los escombros, porque Él nunca nos va a dejar solo con nuestro dolor. Mi pregunta es, ¿puedes decir que Dios es tu Dios? Eres débil, todos lo somos. No sigas engañándote. No importa cuántos mensajes de positivismo leas, es bueno ser positivo, pero tampoco es bueno engañarse. Porque una de las cosas que me preocupa con tanto positivismo y tantos motivadores es que te están motivando a ti sin enseñarte a depender de Dios. Hay algunos que usted los ve que nada más de verlos ya uno dice, oye, la vida a este le va de maravilla. ¿No han visto algunos? Que salen por la televisión con una sonrisa y te hablan y tú dices, este tipo parece que no tiene problema. Yo creo que si alguien tiene razón para ser positivo es el cristiano, porque la Biblia nos llena de consuelo, de fortaleza, pero eso nos enseña a depender de Dios, y la única manera que aprendemos a depender de Dios es reconociendo que somos frágiles. Esa fortaleza que tienes, amados jóvenes, aquí hay jóvenes que son capaces de hacer cualquier cosa. Porque cuando uno es joven está lleno de energía. Yo a veces le digo a mi hijo, ten cuidado con tu espalda. No te vayas a creerte porque ahora puedes levantar cualquier cosa. La fuerza se va acabando. El vigor también. Te vas envejeciendo. Las cosas que hacías cuando joven ya después no puedes hacerlas. Somos frágiles. Y un día nos vamos a ir. ¿Cómo podemos hacer que valga la pena vivir? Busca al Dios Todopoderoso. Qué privilegio poder conocerle. Él te ama y te ama tanto que envió a su Hijo a morir por ti. Cristo pagó en la cruz por todos tus pecados. Si tú reconoces eso y te arrepientes pidiéndole a Dios perdón, al reconocer que eres un pecador, que no eres lo que te ha enseñado la sociedad, eres un ser humano creado a la imagen de Dios, pero has pecado y tus pecados te separan de Dios, ofenden a Dios, y Dios envió a Jesucristo para que te puedas reconciliar con Él. Toma una decisión ahora y entonces podrás decir como Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo no sé si habrá alguien aquí que aún no se ha arrepentido de sus pecados y ha puesto su fe en Jesucristo. Si no lo has hecho, ¿qué estás esperando? Si ya recibiste a Cristo, por favor, vive como tal. Si dices que conoces al Señor y tienes al Señor tirado en un rincón, escucha esto, si de verdad conoces al Señor, Él no te va a dejar que tú sigas así. Él va a ganar tu atención. Y muchas veces no logra captar tu atención con los sermones que yo pueda predicar o cualquier pastor. Hay gente que viene a la iglesia, oyen y se van como si no hubieran venido. Pero la realidad es que Dios tiene la capacidad para ganar nuestra atención, permitiéndonos unas pocas horas de dolor. No es que Dios se goce con vernos sufrir, es que Él sabe que cuando nosotros nos enfrentamos con nuestra fragilidad, es cuando único solemos mirarle, porque nos damos cuenta de que no, esto no es todo, esto no puede ser todo. Que Dios nos ayude en medio de nuestras debilidades a buscarle siempre a Él. Que el Señor nos bendiga.